Hola mundo, bienvenidos a otro episodio de Mis Finanzas, el podcast. Y hoy nos acompaña una mujer que transforma ideas en impacto y palabras en poder. Pamela Jan, bienvenida. Ay, Lizzy, gracias por tenerme. Mejor conocida como la maga de la persuasión, autora, conferencista internacional y experta en comunicación, liderazgo y neurociencias aplicadas, que además hoy nos trajo una réplica de su libro y que ya me dedicaste. Muchas gracias, La alquimia del pensamiento. ¿Qué más es posible para mí? Bienvenida, Pam, gracias por estar con nosotros y cuéntanos un poquito más de ti. Pues, ¿qué te platico? Soy una apasionada de la mente humana, de cómo a través de las palabras, ya sea en forma de ideas, en forma de pensamientos o en forma de palabras, ¿no? O sea, de palabras expresas, pueden transformar nuestra vida. Entonces, como esta parte de hacer consciente que no somos lo que pensamos, pero que sí a través del pensamiento y de lo que pensamos construimos nuestra experiencia de vida, que no somos lo que hablamos, pero que sí a través de lo que decimos también creamos alianzas o todo lo contrario, ¿no? Vendemos nuestros productos o todo lo contrario. Y sí, proyección es realidad, Lizzy. Entonces, mi pasión es eso, es ayudarle a la gente a comunicar lo importante de manera impactante para poder alcanzar sus sueños. Oye, qué bonito lo que acabas de decir, particularmente no necesariamente somos lo que pensamos, y con todo este boom que ahorita hay de que pues nos mandan cosas horrorosas en las redes sociales, que antes pues eran las escuelas, ¿no? Con los compañeros o enemigos, digamos, ¿cómo poder manejar o cómo incluso cambiar esos pensamientos para que tengas creencias diferentes? ¿Cómo lo haces o cómo recomiendas hacerlo? Primero, hacerlo de forma más consciente e intencionada, ¿no? Hay que entender que nuestros ojos no son solamente ojos, ¿no?, que nos permiten ver, son portales hacia nuestra conciencia. Es decir, todo aquello que vemos cuando estamos en las redes sociales, cuando prendemos la televisión, cuando abrimos un libro, a veces lo hacemos de forma inconsciente o aleatoria, y ahí es cuando de pronto dejamos entrar a nuestro sistema ideas o noticias que pueden alterar nuestro sistema nervioso. Y que muchas veces ni siquiera lo estamos haciendo de forma consciente, ¿no? Estamos haciendo ahí swipe, tal. Y entonces eso se registra en nuestro inconsciente, no nos damos ni cuenta de que lo vimos, no lo registramos conscientemente, pero empieza a alterarnos. Hay una parte que se llama neurocepción. Y la neurocepción es todavía antes de la percepción. La neurocepción es como, no sé si te ha pasado, que estás en un lugar y de repente empiezas a sentirte como alterada, ansiosa, irritable, como atarantada, y apagan el aire acondicionado y dices, ay, era ese ruidito el que me estaba volviendo loca. O estás en tu casa y de repente sientes como un desorden interno, como mucha angustia, como si no pudieras poner orden en tu cabeza, y de repente alguien llega que no vive en tu casa y te dice, oye, ¿por qué tienes tanto desorden en tu mesa? Y dices, caray, ya ni yo la veía. Sí. Y entonces ese tipo de estímulos que estamos registrando todos los días pasan a un nivel infrapercepción, y eso nos altera y nos puede causar que nuestro sistema nervioso se desequilibre, se desregule, que nuestros pensamientos no estén como en la mayor frecuencia o en la forma más positiva. Y por eso creo que la primera parte, que es algo que muy poca gente te dice, es darte cuenta de forma más consciente qué estás dejando entrar a tu sistema. Ese es un principio fundamental. La aceptación. El primer paso para la recuperación es la aceptación. Te fuiste muy adelante porque ya nos estás contando todo lo que haces, y yo lo que quiero saber es cómo una niña en ese momento que eras una niña, cómo una niña piensa que hoy se va a dedicar a hablar sobre la persuasión, sobre ideas, que va a ser conferencista, o sea, ¿cómo surge esto? Porque tenemos historias en este podcast que nos han dicho, yo estudié para ser abogada y me empecé a dedicar a la comunicación, al revés, estudié comunicación y me empecé a dedicar a leyes. ¿Cuál es tu historia? La historia que no conoce todavía la gente y que tú estabas chiquita y decías, yo cuando sea grande quiero ser esto. Cuéntanos un poco más de ti. No, bueno, es que si tú le hubieras dicho a esa niña chiquita que yo iba a estar aquí sentada contigo haciendo lo que hago, hubiera dicho, no, para nada, eso no es lo que yo quiero, ¿no? En realidad lo que yo quería en ese entonces era ser maga. Ok. Quería ser maga, yo era... Que sí se enlaza. Sí, yo era fan de David Copperfield, ¿no? Yo decía, es que yo quiero ser David Copperfield femenina, región 4, cuando sea.
Y entonces sí, por mucho tiempo es que yo me la pasaba horas. Me acuerdo sentada, tenía unos ratoncitos chinos y tenía mis ratoncitos aquí, mi perro, y entonces pasaba horas, soy hija única. Entonces tenía mucho tiempo para jugar conmigo, estar sola y lo disfrutaba mucho. Y me la pasaba como con estos trucos que me compraban mis papás, viendo cómo desarrollar, porque no es solamente saberte el truco, sino realmente es desarrollar la habilidad, aquello que le llaman prestidigitación, o en inglés sleight of hand o sleight of mouth, que es la predigiste, que a veces es tan difícil como la palabra, como pronunciar la palabra, prestidigitación. Okay. Ahí está. Verbal es las historias que te cuenta el mago cuando estás en un show, ¿no? Que te va envolviendo, que te va generando una experiencia emocional. Y la prestidigitación no verbal, que es como el mago dirige la atención hacia una mano mientras prepara el truco en la otra. No es un maestro en dirigir la atención. Desarrollar eso me tomó mucho tiempo, ¿no? Y después de eso, pues yo era el show en todo momento, ¿no? En las reuniones familiares, me empezaron a contratar hasta para fiestas de niños chiquitos y yo iba a la maga de 10 años a hacer el show. Y después de eso dije, perdí un maletín en donde estaban todos mis trucos compuestos de piececitas chiquititas, irrecuperables. Si se te pierde una piececita, valió gorro todo lo demás. Y la verdad es que fue muy triste para mí. Dije, se acabó. México tiene suficiente con el mago Frank y su conejo Blas. Y entonces tiré la toalla. Pero después me llamó la atención otra magia. Y era la magia del show business. Entonces yo dije, quiero ser conductora, quiero ser locutora, quiero ser productora de grandes espectáculos, quiero fascinar a la gente a través de este impacto que generan los medios audiovisuales, el teatro. Y entonces me puse desde muy chiquita a estudiar pues todo eso, ¿no? Era un hobby que yo de verdad decía, yo me voy a dedicar a esto, yo quiero ser comediante. Muy chiquita, ¿cuántos años? Te estoy hablando de 14 años. Ok, sí, chiquita, Sí, para ya saber chiquita. lo que quieres hacer. Lo sí tenía estabas chiquita. clarísimo. Y entonces eso me dio la oportunidad de empezar como, podríamos decir, especializarme, ¿no? Tomé clases de actuación, de conducción, tomé clases de proyección escénica, de canto, de ballet, o sea, todas esas cosas que me apasionaban, de comedia musical, etcétera. Y cuando llegó el momento de decidir qué tenía que estudiar, sí te quiero decir que estaba muy confundida entre si estudiar comunicación o estudiar medicina y convertirme en neuróloga. ¡Wow! ¿What? ¿No? ¿Cuánta diferencia? ¿Cuánta diferencia? Pero es que siempre la medicina, la sanación, hoy sé que no la medicina como tal, sino la sanación, el arte de poder permitir que una persona supere obstáculos físicos, emocionales para estar en su mejor versión, también era una gran pasión. Estudié en este camino de convertirme en conductora. Un día mi mamá me dijo, oye, esto te podría servir mucho. Yo tenía como 17 años. ¿Qué es esto, mamá? Programación neurolingüística. ¿Y de qué va? Pues es como la mente es programable y reprogramable a través del lenguaje. Yo creo que si vas a ser conductora, pues es muy importante que aprendas y descubras cómo funciona la mente humana y cómo puedes impactar en ella. Pues me volví máster en programación neurolingüística, me apasionó el tema y ahí es donde descubrí mi amor por la mente humana. Entonces te digo, ahí vino este momento de confusión de decir, ¿a qué le dedico mi vida? ¿A la comunicación o a la mente humana? Dejé el tema de las neurociencias guardadas en el cajón. Y estudiaste comunicación. Y estudié comunicación. Y me encantó la carrera, hice muchas cosas, pero nunca fue fácil. O sea, siempre salía de los castings cabizbaja, siempre pues tuve la oportunidad de conducir cientos de eventos en vivo, de estar como haciendo cositas, pero no fue fácil, ¿sabes? Es ese lugar en donde sientes que tienes que estar empujando constantemente, ¿no? Bajo esta creencia de que lo que cuesta trabajo es lo que realmente vale la pena. Pues no me estaba costando trabajo. Requete me estaba costando trabajo. Sí, claro. Y cuando de repente la vida me pone en una situación muy hermosa, que fue el que yo nunca pensé dedicarme a cantar, pero era uno de mis hobbies. También canta. También canto. Y estudiando programación neurolingüística, conozco a quien es hoy de mis mejores amigos, que también hoy se dedica a dar conferencias y demás sobre temas de seducción. Pero en ese entonces, bueno, él es músico, Leopi Castellanos, del Efecto Leopi. Okay. Y Leopi me invita a adentrarme en la aventura de componer música, de convertir mis poemas en canciones, de darles voz. Y me empieza a mover en las disqueras. Y yo decía, pero es que yo nunca tenía pensado dedicarme a eso.
Y resulta que acabamos, para no hacerte el cuento largo, teniendo un grupo que se llamaba Los Leftovers. Este grupo eran 5 hombres y yo, nos convertimos en hermanos. Nos firmó Sony BMG. Produjimos un disco hermoso con el mejor productor de México en ese entonces, que es Armando Ávila en Cosmos, ganador de Grammys, a quien le tengo mucho cariño y mucho respeto. Nos inflaron, nos dijeron ya, ¿sabes? O sea, imagínate, era la época en la que Camila se acababa de volver así como que Súper el boom. famosos. Exacto. Y teníamos el mismo equipo que había lanzado a Camila detrás de nosotros. Nos dijeron, espéranos tantito. Pero en ese momento, Lizzy, vino todo el el caos pues de la piratería. No existía iTunes, no existía Spotify, solamente existía LimeWire, ¿te acuerdas? Sí. Napster. Y pues obviamente la venta de discos patito pirata. Entonces Sony empieza a colapsar y nos dicen, aguántanos tantito porque pues ya está el disco y todo, pero necesitamos dinero para promoverlos y ahorita no lo tenemos. Vamos a sacar refritos, vamos a sacar discos nuevos de artistas viejos, ¿no? Y nos dejaron congelados y fue un golpe muy fuerte. Y en ese momento en donde tomamos la decisión después de un rato de decir, ni modo, o sea, levantar nuestra autoestima con espátula del piso, despedir a toda la gente que se había empezado a llevar con nosotros por conveniencia, ya sabes, y dejar de proyectar eso que se había convertido en un sueño muy profundo. Fue cuando de pronto dijimos, ok, ya no va por aquí. O sea, ese disco nunca salió. Está en Spotify, sí, lo pueden escuchar, se llama Lo peor de los leftovers. Okay. Es un disco hermoso, la verdad está muy divertido, muy Pero divertido. le faltó producción, difusión. Sí, ya no fue, o sea, ya lo sacamos nosotros, se lo compramos a la disquera y dijimos, por lo menos que no se quede guardado en el cajón, lo subimos a Spotify y lo pusimos, o sea, al alcance del público, pero pues ya no era un proyecto de vida, ¿no? Era simplemente algo que habíamos hecho con mucho amor y cada quien tomó su camino, porque pues también había que ganar dinero, había que mantener familias, había que, pues ese sueño ya no nos alcanzaba. Entonces en ese momento de silencio, de vacío, en donde de repente quien creías que ibas a ser ya no lo eres, la identidad que tenías comprada pues ya no eres, tuve que retraerme y replantearme hacia dónde ir. Y mi esposo me dijo, oye, ¿por qué no buscas en la universidad a ver si puedes dar clases de algo? Y curiosamente en la Universidad de Anáhuac acababan de abrir una carrera de industrias del entretenimiento. Okay. Y me buscaron y me dijeron, Pam, tenemos una materia que se llama Mercado Musical e Industria Discográfica. ¿Tú podrías dar este temario? ¿Cómo? Claro que lo podría dar. Y no solo eso. O sea, yo hubiera amado que en 6 meses alguien me enseñara esto que tuve que aprender en 4 años dándome tumbos, ¿no? Entonces entré a dar clases, empecé dando clases de eso, después empecé a dar clases de también imagen pública, y aquí viene la magia de la vida, de habilidades de comunicación. Y dando clases de habilidades de comunicación me empecé a dar cuenta de todas las herramientas que yo tenía, que la gente no tenía, ¿no? Alumnos... Sí, que a veces normalizamos que el que se nos da comunicarnos es normal para todos y hasta con ignorancia podemos decir, ay, ¿por qué esta persona es tan introvertida? Qué raro, ¿no? Tendrá algún problema y a veces es como... O sea, simplemente somos personas diferentes que tienen habilidades diferentes. Y a veces no tenemos esas habilidades. Y el no tener esas habilidades nos produce una profunda inseguridad, porque bien dicen, conocimiento es poder. Sí. Si tú no sabes cómo gustar, si tú no sabes cómo comunicar lo importante, cómo vender, cómo negociar, cómo persuadir a otra persona para construir alianzas, si tú no sabes cómo manejar las emociones del de enfrente, cómo manejar e interpretar tus propias emociones, ¿qué es lo que pasa? Te retraes, ¿no? Y dices, es que yo cada vez que abro la boca me equivoco, la riego, ahuyento a alguien, rompo una relación. Pues claro, nadie te lo ha enseñado. Y dando clases de habilidades de comunicación me empiezo a dar cuenta, Lizzy, de todas estas carencias, pero también me empiezo a dar cuenta de la pasión que generaba en los alumnos cuando yo empezaba a hablar de persuasión, empezaba a hablar de lenguaje corporal, empezaba a hablar de asertividad y de todo esto, y ellos me pedían más. O sea, no se querían ir. Me recomendaban con los primos, oye, es que mis primos quieren clases contigo, y entonces empecé a dar clases en la sala de mi casa. Hasta que un día una alumna me dijo, oye, mi papá le conté lo que estás haciendo, lo que me das, y quiere que hables de esto en su empresa. Y de ahí... Dijiste, de aquí soy. There's no way back, de aquí soy. Me di cuenta que me encantaba la docencia, me di cuenta de la gran necesidad que existe en el mundo de estas herramientas y de cómo realmente...
cuando una persona las tiene y sabe cómo sí comunicar lo importante de manera impactante, cambia su vida 360. Entonces, ahí es cuando volví a abrir el cajón de las neurociencias y me volví a meter a estudiar a profundidad neurociencias, la mente humana, las emociones, pero ya enfocado a otra cosa. Ya no era el show business, ¿sabes? Ya era ahora realmente convertir a cada persona en su propio mago para poder crear. Que al final sí desea. terminaste haciendo magia, ¿no? Terminé haciendo magia. De hecho, la primera conferencia que daba se llamaba La magia de la persuasión y tenía una certificación en ese entonces que se llamaba Lenguaje persuasivo, magia orgánica. Por eso es que entonces la gente me empezó a llamar la maga de la persuasión. Y mira qué curioso, sin quererlo, sin planearlo así, acabé siendo reconocida como maga, ¿no? Pero ahora la magia era algo distinto, algo mucho más profundo. Oye, me encanta, no sé si sabían toda esta historia, pero me encanta que nos la hayas compartido, porque además lo dices en 5 minutos y suena como de, ay, pues pasaste de una niña que quería hacer algo a tener un fracaso y luego a hacer lo que haces ahora. Y es como esos fracasos. Por ejemplo, lo he hablado en otros episodios de que cuando vas y haces un casting, estás ahí expuesta a que te elijan, ¿no? Y tú puedes ser muy buena en lo que haces, pero simplemente no cumples con las características que ellos quieren o en su momento no tendrás los contactos, una serie de factores que pueden llegar a suceder. Y a ser muy confusos, porque te lo tomas personal y crees que eres tú quien no es suficiente. Sí, es un trabajo emocional, sobre todo a la edad que lo hacías, es un trabajo emocional bien duro, ¿no? Que tienes que hacer. Oye, ya te escogen, Lizzy, por fin te quedas en un proyecto y el proyecto dura 3 días, ¿no? Un comercial, por decirte. Sí. Y tienes que empezar de cero. O sea, mi mamá me decía, pero qué necesidad, mi mamá abogada, ¿no? ¿Qué necesidad de vivir eternamente en entrevistas de trabajo tan complejas, ¿no? Sí, que todo el tiempo tengas que ser elegida, ¿no? Está muy, o sea, es duro decirlo. Y luego cuando viene esto, bueno, yo no me puedo imaginar que yo estudié canto, ahí es como un hobby que tuve. Wow. Y ahí descubrí que no quería ser cantante, ojo con eso. Pero, pues sí, cuando estás preparando todo un disco, estás emocionada, de pronto también puedes llegar a perder como el suelo porque te estás proyectando en otra cosa. Y de pronto que te digan no vas, híjole, o sea, de verdad creo que vale la pena decirlo. O sea, yo creo que más allá de lo que solo nos acabas de resumir, sí hubo un trabajo interno mental súper duro, ¿no? Entonces, muy duro, fue un duelo profundo y fue un duelo porque fue perder el sueño, pero además también dejar de convivir con estas 5 personas maravillosas todos los días, con quienes creábamos, con quienes nos reíamos, que teníamos un manejo aparte financiero fatal. O sea, nosotros llegábamos a un show y nos decían, a ver, ya sabes, llegaba el financiero del grupo y decía, a ver, perfecto, ingresaron tantas personas, tuvimos esto, tal, pagamos esto del staff, pagamos esto del salón, nos quedaron 5,000 pesos y debemos 10,000 de camerino. De todo lo que nos tomamos, que nos no era comimos. Viable. Que no era viable. Sí, 100%, no era porque sostenible. no tenías ya este apoyo. Ahora, tú nos hablas mucho de persuadir, ¿no? De la magia de la comunicación y el persuadir. Aquí porque ahorita te voy a preguntar en el área de ventas y demás, pero ¿cómo persuades tú misma el decir, no sé, se me ocurre que vas a un concierto de Camila y los ves en el escenario y ves como que les va muy bien? ¿Y cómo tomar el pasado como un aprendizaje que hoy te empodere y no que te hunda ante una situación donde hay mucha gente que vive del pasado, ¿no? Es como yo pude haber sido, pero no fui y es culpa de los demás y entonces esto pasó. ¿Cómo tú persuades tus propias emociones a manera de que puedas salir adelante? Híjole, es una muy buena pregunta y sí tengo que decir algo. Me hubiera encantado tener estas herramientas cuando yo pasé por eso, porque al no tenerlas fue un tanto caótico. Sí toqué fondo, sí me generó, podríamos decir, un trauma a nivel del sistema nervioso. A ver, vamos por partes. Primero hay que entender que hay que atravesar el duelo. Al duelo no le podemos dar la vuelta. Cuando nosotros pasamos por una situación compleja en donde hay una pérdida, donde hay algo irreparable, pues tenemos que atravesar un duelo. Y ese duelo implica reprogramar desde lo que creíamos que íbamos a hacer las personas o la persona con quien creíamos que íbamos a estar. O sea, un duelo puede ser por una pérdida de una persona, por una pérdida de un trabajo, por una pérdida de
de lo que sea, una pérdida, es algo que estaba y ya no está, algo a través de lo cual te identificabas y ahora no te puedes identificar. Que mucha gente piensa que una pérdida tiene que ver solo con un fallecimiento, pero es algo que profesionalmente, emocionalmente no se concluyó, no se terminó. Tenías También. y ya no lo tienes, ¿no? Totalmente, ¿no? Y puede ser también la pérdida de la movilidad del cuerpo en un accidente. O sea, es algo que tenías y ya no tienes, ¿no? Entonces tienes que primero entender, porque si lo nombras, lo puedes ver de frente y puedes darte cuenta que en esa vorágine y esa tormenta emocional, que en esos momentos es tan dolorosa y tan fuerte que parece que no vas a salir nunca de ella. El poder reconocer que es un duelo te ayuda a poder entonces entender que tienes que pasar por ahí, pero que vas a salir. Aunque no sepas en ese momento cómo, pero vas a salir. Yo en ese momento, la verdad es que sí, me he caracterizado siempre por ser una persona muy positiva, pero el dolor era tremendo, ¿no? Y era durísimo porque, como tú dices, todo el tiempo había algo que me lo recordaba. Iba a un concierto y entonces ese concierto de algo que me gustaba era solamente el recordatorio de algo que yo ya no iba a poder hacer. Llegaba alguien que me encontraba por la calle y que me decía, ¿cómo van los leftovers? Y yo decía, ya no van, ¿no? Entonces era tener que darle Cuando explicación. te preguntan por el exnovio que ya no es tu novio, ¿no? Por el novio que ya es tu exnovio, más bien. Exactamente. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando te preguntan por el exnovio que ya no es el novio y tal, pues bueno, todo el mundo ha pasado por un rompimiento y tal. Pero aquí era como para mí el decirlo implicaba un fracaso. Implicaba el no fui suficiente, porque esa es la historia que yo me contaba en ese momento. Yo tenía el pensamiento dentro de mí, claramente como nunca nos dijeron realmente qué había pasado. Entonces, ante ese vacío de explicaciones, pues teníamos que llenarlo con información y esa información naturalmente siempre va a estar teñida de tus propias creencias y la mayoría de las veces son creencias basadas en miedos, basadas en tus propias inseguridades, en tus propias carencias. Entonces, yo venía de un proceso en donde era casting tras casting tras casting de no gracias, por fin algo ocurre y cuando nos dicen, ya meritó, pues que dice mi mamá que ya mejor no. Entonces, de nuevo era como, claro, es que yo no nací para esto, hay gente que No nace soy con buena. estrella, yo nací estrellada, seguramente no soy buena, seguramente no soy suficiente. Entonces, de verdad, sí fue un proceso duro. Íbamos a un karaoke, la gente me decía, canta, y yo decía, no quiero volver a cantar, ¿no? Y además me sentía evaluada, porque entonces decía, es que si yo me paro a cantar aquí, la gente va a estar pensando, claro, por eso no prosperaron los leftovers, cuando no tenía nada que ver con eso, Claro. ¿ves? Entonces, mi mundo interno era una pesadilla, era un infierno, Lizzy. Entonces, ¿qué hubiera hecho diferente? Lo que hubiera hecho diferente es, por supuesto, primero entender esto que te digo. Es decir, a ver, va a haber todo un mundo de emociones, desde la negación, desde el enojo, desde la confusión, la tristeza, que son normales, que van a ocupar un tiempo, a lo mejor entre 3 meses y 6 meses, que es normal que te sientas así. Hubiera buscado ayuda terapéutica, que no busqué en ese momento, porque yo tenía una mala interpretación de la terapia, ¿no? Como muchas personas, ¿no? Y Claro. además supongo que a la edad que estabas viviendo esto también, pues eres un poco más renuente. Exactamente. Más que renuente, te voy a decir qué pasó. O sea, que en mi familia, por ejemplo, mi mamá en ese entonces, pues como que yo crecí, cuando alguna vez de chiquita le pedí una terapia, ella me dijo, no, es que la terapia te va a volver loca, ¿no? Porque tenía historias en familia o entre amigos de gente que entraba a terapia y salía peor de cómo había entrado. A ver, hay muy malos terapeutas, hay Sí, de claro. todo. Y ella tenía esas historias y tenía mucho miedo. Después ella entró a estudiar desarrollo humano y comprendió que la terapia es parte de la vida. Y fue cuando entonces yo también entro a estudiar en ese desarrollo humano y me doy cuenta que la terapia es parte de la vida. Pero ya había pasado tiempo y sí, entré a sanar un montón de cosas que no sané en su momento. Entonces, atravesar el duelo y luego, ¿sabes una cosa? También tener esta autocompasión, ¿no? De poder cuidar mucho el diálogo interno. Como siempre digo, cambia la trama y acaba con el drama. Si yo en ese momento me hubiera dado cuenta de forma consciente de las historias que me estaba contando a mí misma, todos los días, de cómo me estaba haciendo daño a través de mis pensamientos y de mi diálogo interno, lo hubiera cambiado de forma consciente, porque ¿qué crees? Sí tenía cómo cambiarlo. Nada más en ese momento no supe cómo hacerlo porque no sabía que existía otra opción. Entonces, yo creo que cuando le ponemos conciencia e intención a nuestros pensamientos, conciencia en el sentido de autoobservarnos, de decir, ¿esto que estoy pensando me funciona?
esto que estoy pensando de esta situación y la manera en la que estoy interpretando esta situación es la única posibilidad o existen otras posibilidades. Sí. Esto que estoy interpretando viene de mis creencias limitantes, de estas creencias, de cosas que traigo atoradas en el inconsciente, o son reales. Y la respuesta el 95% de las veces es no es real, viene de tu inconsciente. Entonces eso ya te invita a hacer un trabajo. Y 2, ponerle intención, porque cuando tú muchas veces no vislumbras el ¿para dónde me va a llevar esto? Pero tienes esta certeza que, como tú decías, de que todo lo que te pasa en la vida sirve para servir. De que esto que estás viviendo, por más doloroso que sea, está hecho para transformarte, para ayudarte a conocer cosas de ti que de otra forma no hubieras conocido, para entender cosas de la vida que de otra manera no hubieras podido entender y eso te vuelve más empático. Y para darte cuenta que en ese mundo de posibilidades que se abre frente a ti cuando algo se acaba, no hay vacío. Ese vacío no es carencia. Ese vacío es un mar de posibilidades nuevas. Si ya dejaste de ser algo, ahora imagínate qué más es posible para ti. Todo lo que puede ser. Si ya dejaste de estar con una persona, ahora imagínate con cuántas personas podrías estar, ¿sabes? Si tu mirada se va intencionalmente a poder construir a partir de eso, entonces vas a seguir atravesando tu duelo y vas a seguir sintiendo las emociones que corresponden, pero desde un lugar más esperanzador y desde una ventana más alta. Me encanta todo lo que estás diciendo y me quiero poner como esto lo he llevado a algunas conversaciones, te quiero hacer una pregunta ruda. Muchas veces cuando yo he tenido este tipo de conversaciones con otras personas de que todo lo que vivimos, pues al final, y por experiencias propias, ¿no? Que han sido duras y que digo, bueno, pero si no hubiera vivido esto, pues no hubiera aprendido todo esto. Y ya sabes, de pronto hay personas que dicen, pues sí, pero ¿qué le dices a alguien que se está muriendo de cáncer? O sea, ¿qué le dices a esta persona que se está muriendo de cáncer? Piensa positivo, todo pasa por algo. O sea, ¿cómo cuando tú das este tipo de conferencias o talleres y que a lo mejor te enfrentas a una pregunta así, sí me gustaría saber de una experta como tú, ¿qué respondes? O sea, ¿cuál es tu argumento ante una situación así que ya estamos hablando de vida o muerte? Mira, no hay nada que yo pueda decirle a una persona, porque eso no es algo que te dicen de fuera, es algo que tú te dices a ti mismo. Yo le preguntaría, ante esto que estás viviendo, ¿qué te puedes decir a ti mismo? ¿Qué historia te puedes contar que te ayude a darle un sentido a lo que estás viviendo? Una vez leí que el cáncer no es una enfermedad, que el cáncer es precisamente la curación. Es decir, cuando nuestro cuerpo experimenta o genera cáncer, es porque ya pasó tanto tiempo de emociones, de enfermedades, de toxicidad que ha sido reprimida, que ha sido paliada con barbitúricos, que ha sido oprimida, que el cuerpo, algo que empezó siendo a lo mejor más sutil, lo ha ido metiendo, haciendo hasta que el cuerpo genera este tumor, ¿ok? Como una forma de defensa. O sea, es un ya no puedo con esta toxicidad. La traté de sacar a través de mocos y me diste un antihistamínico. La traté de generar a través de inflamación y entonces de sacar a través de inflamación y me diste un antiinflamatorio, ¿no? Y nos podemos ir así a través de 1000 cosas, donde nada más apagábamos el foquito en lugar de ir hacia adentro. Entonces, ¿qué te dice el cáncer? El cáncer es tocar fondo y decir, a ver, chance lo atraviesas. ¿Qué regalo te va a dar esa enfermedad, esa o cualquiera? ¿Qué te va a obligar a cuestionarte de ti mismo? ¿Qué te va a obligar? ¿Qué pausa te va a obligar a hacer que no estabas dispuesto a hacer hasta ese momento? Entonces, las enfermedades son grandes regalos porque es tu cuerpo dándote una oportunidad. Aún si el cáncer va a terminar en trascender y en dejar este cuerpo, el tú tener una enfermedad que te permita poner la casa en orden, pasar por un proceso, es un regalo. ¿Sabes cuánta gente se muere de un infarto y no tiene ni la posibilidad de cuestionarse su vida? ¿No? Entonces, para toda situación hay una historia. Pero lo más importante aquí, Lizzy, es entender que, mira, ahorita vivimos en un mundo que está obsesionado con la resiliencia. Sí. ¿No? Entonces vemos empresas resilientes, personas resilientes, líderes resilientes. Conferencias de resiliencia. Conferencias de resiliencia. Y yo me la vivo peleándome con mis colegas que hablan de resiliencia, porque yo digo que la resiliencia ya está pasada de moda. Porque la resiliencia es en retrospectiva.
Si tú, por ejemplo, piensa en una situación como estas que me dices, ¿no? De alguna enfermedad, un accidente, alguna pérdida, algo que hayas vivido, que haya sido muy doloroso. ¿Te viene algo a la mente? Sin que me lo digas, nada más que me digas hace cuánto tiempo fue. Como 6 meses. Como 6 meses. En este momento, 6 meses es reciente, pero vamos a suponer, en este momento, eso que viviste hace 6 meses, que fue doloroso, ¿tiene hoy un sentido? Es decir, hoy puedes decir, mira, gracias a eso conocí a personas que hoy forman parte importante de mi vida. Comprendí algo que me transformó. Estoy haciendo algo diferente que está brindando un servicio y me dio propósito. O sea, algo que si no hubiera sido por eso, no hubiera pasado. Un regalo que abriste gracias a eso. ¿Tiene ya un sentido? Pues no. Todavía no. Entonces estamos todavía en el proceso. Sí, como ¿okay? que siento que sí he hecho cambios, pero todavía no entiendo un para qué. Es muy reciente, ¿ok? Pero te voy a decir qué pasa y qué bueno que pusiste ese ejemplo. Cuando nosotros nos enfocamos en ser resilientes, la resiliencia es en retrospectiva. Es como ya cuando pasó mucho tiempo y nos la pasamos de la cachetada, ¿no? Decimos, bueno, al final sí hubo un para qué. El tema es que perdimos mucho tiempo, ¿ok? La resiliencia es como ser víctima de la vida y es la resistencia. Es como ponerte en el ring de la vida y decir, pégame vida que yo aquí resisto. Entonces, resiliencia y resistencia. Y la resiliencia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que es palabras más, palabras menos, cuando un objeto pasa por caos y después regresa a su estado original. Cuando tú atraviesas una situación así, nunca regresas a tu estado original. No deberías de regresar a tu estado original. Esas experiencias están diseñadas para que entonces tú te transformes a nivel profundo, a nivel alquímico. Entonces, ¿qué sucede con la resiliencia? Pues que es muy bonita, es muy buena, pero está incompleta. Hay un término que pocas personas conocen, que se llama pronoia. Ay, justo. Cuéntanos un poco de este término. La pronoia es lo contrario a la paranoia, ¿no? A ver, ¿cómo piensa una persona paranoica? Pues todo el tiempo tiene miedo. Todo el tiempo tiene miedo, ¿no? Tiene miedo a que algo salga mal. Es como si algo podría salir mal, seguro va a salir mal. Todo el tiempo tiene este pensamiento de carencia, negativo, enfocado en lo caótico. Se crea historias en la cabeza que son muy poco probables, pero en su cabeza son una realidad y entonces vive en ansiedad, ¿no? Todos tenemos, primero hay que entender que nuestra mente por naturaleza es paranoica. No estoy hablando de la paranoia como una patología, ¿no? Sino como algo básico. Es paranoica. ¿Por qué? Por supervivencia. Claro, todo para lo que reducir vivamos, riesgos. claro, reducir mis riesgos, todo lo nuevo que vivamos, una persona nueva que conocemos, nuestra amígdala va a decir, hey, alerta, porque no sabemos si esa persona te quiere hacer daño, y más si hemos tenido situaciones o experiencias pasadas. Sí. Entonces vamos a tender siempre a tener como este pensamiento catastrófico inicial que nos ayuda a estar alertas, a decir, bueno, pero a ver, ¿qué herramientas tengo ahora que no tenía antes que me pueden ayudar a hacer frente a esta situación de una manera menos taruga, ¿no? Sí. Entonces, eso está bien. Sin embargo, cuando nosotros estamos viviendo una situación dolorosa, la pronoia es esta capacidad de pensar y entender que nada puede salir bien o mal. Porque bien o mal son solamente etiquetas que le ponemos a las cosas cuando no salen como esperábamos, cuando no se adecuan a la película mental que nos habíamos contado de cómo tenía que desarrollarse cierta situación. Y entonces la tachamos de caótica, de traición, de frustración, porque a mí, y entramos en esta vorágine que es tan tremenda que a veces cuesta trabajo atravesar. Cuando nosotros nos damos cuenta que todo está diseñado para algo, ¿ok? Y que a lo mejor ahorita no tenemos la respuesta, pero que vamos a llegar a ella, podemos navegar, no significa no sentir dolor, y no es este optimismo iluso y esta... positivismo tóxico, no. Es entender que se vale sentir, que sí eres humano y se vale y todas las emociones tienen una función, pero que si tú tienes tu atención puesta en sé que esto es para algo y ese algo se me va a revelar tarde o temprano, entonces lo puedes atravesar o navegar desde un lugar distinto. Entonces ya no es en retrospectiva, es en prospectiva. Sabes que eventualmente vas a entender para qué.
Esto es terapia, no es un podcast. Me encanta, muchas gracias por todo lo que me dices y quisiera preguntarte, cuando tú hablas de persuadir a las personas, persuadir el lenguaje, a través del lenguaje, en el tema de las ventas, muchas veces la gente dice es que no me está persuadiendo, me está manipulando. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Que también puede ser en una relación, ¿no? O sea, creo que en muchos ámbitos. ¿Cuál es la diferencia entre persuadir y manipular? Es muy importante establecer esa diferencia. Todos los seres humanos tenemos necesidades y motivaciones. Y para poder alcanzar nuestros objetivos, vamos a persuadir o a manipular. Si no sabemos persuadir, vamos a manipular, no porque seamos malos, sino porque es lo que sabemos hacer. ¿Qué es la manipulación? La manipulación, como dice su nombre, es cosificar a la otra persona. Es tomarla y hacerla a tu gusto sin preguntarla, sin tomarla en cuenta, sin entender que esa persona, al igual que tú, también tiene necesidades, tiene motivaciones y tiene intereses. Entonces, la manipulación es usar al otro. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos manipulando? Cuando es como, yo voy a obtener lo que quiero, haya que hacer como haya que hacer, ¿no? Y entonces caemos en chantajes emocionales, caemos en mentiras piadosas, en verdades a medias, caemos en presión emocional, en, por ejemplo, ser coercitivos, en castigos, en autoritarismo, ¿no? Ya vamos teniendo como esta película, este panorama. Ahora, la persuasión es entender que así como tú tienes necesidades, el otro también las tiene. Y que si tú te desensimismas de ti mismo un poquito y pones atención a lo que el otro necesita y preguntas con interés y activas tu detective de necesidades y observas con curiosidad, puedes entonces encontrar ese lugar en donde se conecta lo que tú necesitas con lo que el otro necesita, lo que a ti te motiva con lo que el otro le motiva. Y entonces propicias un ganar-ganar. Tú te llevas lo que tú quieres, a lo mejor hay que negociar y a lo mejor hay que decir, bueno, sacrificar una parte por algo que es más importante, es generar acuerdos. Sin embargo, ves al otro, lo humanizas, ves a la otra persona como persona y entonces humanizas la negociación, humanizas la transacción, humanizas la venta, porque sabes que la otra persona no solamente representa un puesto o una empresa o un papel, sino es una persona que tiene un mundo interno. Entonces la persuasión es el ganar-ganar. Oye, me encantó cómo lo explicaste. Ok, hablas un poco de hábitos mentales de líderes en varias de las conferencias que has dado. ¿Es algo que se puede desarrollar? El lenguaje es algo que se puede estudiar, pero ¿te ha costado en algún punto, porque no sé si sigues dando clases, pero en algún punto has tenido alguna persona difícil que por más que tiene todos los elementos, estudia, lee, porque yo te escucho y te escucho con atención y cuando tú hablas de la manipulación y la persuasión me queda muy claro el por qué, por ejemplo, yo conecto con muchas personas cuando hago las asesorías en finanzas personales. Porque escucho, y eso también lo aprendí hace muchos años, que escucho más a las personas para poder entender un poco más, ¿no? Y mucha gente no lo hace así. Pero también, ¿cómo haces cuando una persona tiene todos los elementos y todavía tú sientes que no ha logrado persuadir y sigue en el tema de la manipulación o no toma estos buenos hábitos de liderazgo y demás? Mira, no me ha pasado que una persona que tenga la voluntad genuina de hacerlo no lo logre hacer. O sea, todo mundo eventualmente, bajo mi experiencia o bajo mi tutela, lo han logrado. Sin embargo, sí me ha pasado que cuando una persona no tiene la conciencia de que necesita esas herramientas, porque a lo mejor está hundida en su soberbia, en su ego, en su prepotencia de decir yo ya me la sé todita, por más que llegue a un superior y me diga, por favor, capacita a este líder. Si este líder no está convencido de lo que necesita, no va a pasar. La magia no se va a dar. ¿Por qué? Porque tienes que primero tú autoconvencerte de lo que vas a hacer. Tienes que, todo proceso de aprendizaje requiere esfuerzo. Y ese esfuerzo implica dedicarle tiempo, dedicarle atención, tener disciplina, poner tu energía ahí. Si una persona no está dispuesta a hacer esa transacción, no se ha vendido primero a sí mismo la importancia de lo que va a hacer, no va a pasar por más que yo lo haga. Y es como con un médico. Si tú piensas que no necesitas el tratamiento que el médico te va a dar, que no te va a funcionar, pues es que el médico no te sana. Lo que sana es la dupla. Es el equipo que haces con tu médico, pero tú tienes que hacer tu parte. Ahora, ¿qué es lo que sí sucede? Me he dado cuenta, por ejemplo, que los seres humanos somos como las vacas.
Entre más nos jalas, más nos echamos, Sí. ¿no? Entonces, si una persona siente que estás tratando de persuadirla de algo, se va a sentir manipulada. Se le va a brincar el, ¿qué quiere esta persona de mí? Porque tenemos malas experiencias, porque venimos de historias de abuso, historias donde nos vieron la cara, donde nos defraudaron, donde se aprovecharon de nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando estás sintiendo que alguien te empuja a tomar una decisión, automáticamente te echas para atrás. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He desarrollado herramientas, por ejemplo, de storytelling, ¿no? La habilidad de contar historias, de poder entrar a la mente de una persona sin que esa persona se dé cuenta de que yo estoy tratando de sembrar algo en contra de su voluntad, porque además nunca lo hago así, de que esa persona no sienta que yo estoy tratando de transformarle en algo que no es. O sea, incluso el tiempo que me dedicaba a la parte de imagen pública, yo decía, yo no voy a transformarte en algo que no eres. Es que yo estoy viendo en ti algo que tú todavía no has hecho. Lo único que voy a hacer es pulirlo y mostrártelo para que entonces la gente pueda ver lo que eres en esencia. Que también hay como mucho tabú sobre esto de persuadir, porque siempre o sea, es como de, pero ¿por qué quieres persuadir a las personas, no? Entonces, como si fuera algo malo. Y la realidad es que las malas personas, sí, o sea, ni siquiera te enteras que te están persuadiendo, porque sí tienen maldad, digamos, en ellos, que son estos como el conquistador de Tinder o todo esto, que ya lo hacen a propósito. Yo diría que más que manipular, sí persuaden, porque lo hacen tan inteligentemente. Es manipulación. Es que manipulación. mira, para persuadir o para manipular puedes utilizar las mismas herramientas. Lo único que cambia es la intención. Cuando tu intención es fregarte al de enfrente, es usar al de enfrente para tus propios beneficios, es manipulación. Y puedes estar utilizando lo mismo, el carisma, la elocuencia, lo que sea. Sin embargo, la intención cambia todo. Wow. Ok, hablaste de que cuando nos quieren defraudar, y yo por ahí escuché, me quiero meter en un tema un poco más financiero. Comentaste que en otro podcast que en algún momento te hicieron un fraude. ¿Qué nos puedes contar de esto? Fue en 2019, 20. En 2019 me enteré que era un fraude. Te platico. Yo vengo de una historia de una madre con grandes decisiones financieras. Ella es abogada, muy inteligente al hacer inversiones, pero ella en ese momento, es algo que ya entendía ahora que en ese momento no lo entendía, pues trabajaba en una empresa, tendría un sueldo fijo, tenía prestaciones, tenía facilidades, y entonces ella hacía muy buenas inversiones, invertía en la bolsa, invertía en diferentes cosas y mucho de lo que ella diversificaba. Y dentro de lo que ella diversificaba era también la compra de inmuebles, ¿ok? Y siempre le salió todo muy bien, muy lista. Sin embargo, cuando yo empiezo a tener éxito financiero, digo, ok, ¿qué hago con este dinero? Y lo primero que pienso es, pues claro, o sea, al no tener otra opción, digo, pues tengo que hacer lo mismo que mi mamá. Y entonces, pero yo no tengo ni un sueldo fijo, ¿ok? Claro. Ni una empresa, ni prestaciones, ni nada. O sea, básicamente yo me rasgo con mis propias uñas. Y yo empecé todo el dinero que yo tenía a invertirlo en lo que en ese momento parecía un proyecto de verdad muy prometedor. Inmobiliario. Inmobiliario, así es. Un amigo en común de mi esposo y mío, con el que jugaba tenis mi esposo, que era presidente del club de tenis en el que estábamos. Es una persona que dices, un manipulador. No puedo desconfiar. Claro, pero como dices tú, un buen manipulador hace que confíes. Claro. Es carismático, te da una sensación de seguridad tremenda. Y entonces él me ofrece entrar como a este proyecto inmobiliario. Y a mí me parece que es muy atractivo. ¿Qué puede salir mal? Claro, que puede salir mal, ¿no? O sea, mi mamá lo ha hecho toda la vida, porque a mí me saldría mal. Y durante 3 años, cada mes, yo daba una fuerte cantidad del dinero que me estaba entrando más el que tenía ahorrado. O sea, básicamente todos mis ahorros más mis ingresos en ese momento se estaban yendo a ese proyecto. Y la promesa era que terminando este proyecto, y él nos mandaba avances y luego nos decía, vamos un poquito atorados por esto y el otro, pero no te preocupes porque en caso de que el proyecto no esté listo cuando tú termines de hacer tu inversión, si está listo puedes comprar el departamento, si no, entonces nosotros te damos tu dinero con los intereses. ¿No? Va. Okay. Durante todo este tiempo, él tomó cursos conmigo, su esposa también. O sea, todo era como, avanzando, eran personas cercanas. No van a desaparecer mañana. No van a desaparecer mañana. Y cuando de repente termina este proceso, termino de dar lo que yo tenía que dar,
pues entonces mi esposo me ayuda, entra en contacto con él y le dice, oye, ya Pam terminó esto, vemos que el edificio está atorado. ¿Nos puedes dar entonces el retorno? Y me dice, sí, claro, déjame ir viendo. Nos empieza a dar largas. Y luego nos dice, ¿me podrían tener un poquito de paciencia? Punto, esto era en junio. Y nos dice, ¿podríamos verlo en octubre? O sea, ¿podría empezarte a pagar el retorno en octubre? Y fue como, bueno, va. Pero en ese inter dejó de contestar. Y entonces, de repente, mi esposo dijo, bueno, ¿sabes qué? A ver, no es como que lo vamos a demandar, es amigo. Pero, pues sí, ¿por qué no contratamos un mediador que nos ayude como a establecer todo claramente? Le mandamos la propuesta de mediación y no contestó. Y ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta que algo estaba mal. Y bueno, empecé a entender varias cositas que había hecho mal. Por confianza, por confianzuda, por bruta, ¿no? Porque aparte Pues, cuando... también yo diría que por desinformación. Totalmente. ¿No? Más que por bruta, por desinformación. Sí, pero en ese momento, ¿sabes qué sientes? ¿O qué sentí yo? Sí. Vergüenza por mí misma. Dije, no puede ser que yo haya sido tan bruta. ¿Me explico? O sea, ¿cómo no me di cuenta? Es que cuando te defraudan, y yo sé que parte de ese proceso es sentir que tú fuiste la persona que no fue lo suficientemente capaz como para darte cuenta que te estaban viendo la cara, ¿no? Sí. Es como la gente que es víctima de abuso, por ejemplo, muchas veces sienten vergüenza porque sienten que ellos lo propiciaron. Es complejo, la mente es compleja. Sí. Entonces, en ese momento dije, va, ¿pero qué crees? Que en ese momento yo ya tenía recursos mentales. Ya que tenía esta pronoia. Y en esta misma pronoia, claro que, a ver, lloré, claro que me enojé. Cuando me cayó el 20, primero negación y luego me cayó el 20 que había perdido todo mi dinero y que mi cuenta estaba prácticamente en ceros. Y cuando vi mi cuenta en ceros dije, ok, toqué fondo y sí la pasé mal. Pero automáticamente empezó la pronoica que vive dentro de mí a hacerse las preguntas correctas. Y como decíamos, la pronoia no es confiar en la vida o en el universo o en Dios que te va a dar todas las respuestas. Así como la resiliencia es resistencia, la pronoia es transformación. La pronoia no es creer que las cosas se van a dar. La pronoia es entender que ante cualquier circunstancia tú puedes hacer limonada con esos limones. Entonces yo dije, a ver, yo en este momento ya no puedo tener injerencia en si me van a regresar el dinero o no, en si no sé, ya no. Pero ¿qué sí puedo hacer que esté en mis manos, que me ayude a capitalizar esto? Casi que me empecé a contar la historia, Lizzy, de que eso de dinero que yo había invertido, pues lo había invertido en un doctorado que me había traído muchísimas enseñanzas. Y sí fue así, ¿sabes? Hoy sé de leyes y hoy sé de inmobiliario y hoy sé cosas que jamás me pensé que iba a aprender. Entré en un proceso penal, por supuesto que sí, en un juicio mercantil. Ganamos el juicio mercantil y estamos en la parte penal. Seguimos dándole batalla desde 2019. Todavía no recupero mi dinero, no sé si lo voy a recuperar. Pero el lugar desde el cual estoy manejando ese juicio y ese proceso es un lugar de paz. Porque él pudo haberse robado todo mi dinero, pero mi paz interna no. Y en ese momento dije, tengo salud, tengo herramientas, tengo recursos, tengo mucho que dar, mucho que servir y puedo volver a llenar mi cuenta. Voy a ir por aquello que me corresponde, pero lo voy a hacer en paz, sin remordimientos y también sin tacharlo de el villano. No voy a ser víctima de esa persona ni de nadie. Renuncio a ser víctima y no siento ningún odio por esa persona. Sé que hizo lo mejor que pudo desde los recursos que tenía, recursos limitados, vio por sí mismo y que todo sirve para servir. Y aquí estoy, gracias a Dios y a la situación, pudiendo compartir mi experiencia, ¿ves? Claro, pero sí sí creo que tienes mucho trabajo interno, ¿no? Para poder hablar como hablas, decir no es un villano y demás, y además, como dices, otras posibilidades, porque prácticamente estuviste casi 3 años, si no es que 3 años, trabajando para él automáticamente, ¿no? Porque todos se lo dabas y demás y confiaste pues, a ciegas. Y el tener esa madurez, yo creo que también no es nada más interno, sino también el apoyo emocional que te dan las otras personas para poder salir de cuando tocas fondo, ¿no? Porque pues sí te voy creo a decir que muchas de las personas en mi entorno, al revés. O sea, era como que me decían, estás loca, no puedes pensar así, ¿cómo no estás triste? ¿Cómo no te deprimiste? Aviéntate a la cama, no te pares en 6 meses. O sea, ¿cómo estás bien? O sea, al revés. O sea, como que yo veía que muchos necesitaban que yo estuviera mal como para poder entender. O sea, había gente que empezó a dudar, pero
pero sí te robaron tu dinero. Sí, sí me robaron, pero ¿por qué estás tan bien, no? Y es muy curioso porque cuando te atreves a pensar diferente y a responder a una situación de forma distinta como dicta la sociedad que tendrías que responder, entonces la gente piensa que estás mal. Y entonces ahí es en donde tienes que tener como este segundo músculo y segundo recurso para decir, elijo mi libertad. Y mi libertad es poder interpretar la situación como yo quiera. Y sí pasé por el pensar, trabajé para esta persona tanto tiempo. Pero Claro, te voy a decir como que, los procesos de duelo. claro, el dinero al final lo entendí como una energía de intercambio. Sí, claro que es importante el dinero que generé con todo lo que hice, con todo el esfuerzo que puse. Pero ¿sabes qué? No es lo único que gané, Lizzy. Gané una cantidad de amigos, de experiencia, generé un impacto profundo con el trabajo que hice en todo momento. Contribuí a cambiar vidas para bien, ¿sabes? Y eso también es una paga. Entonces no es como que entonces todo lo que hice fue en vano. Sí, por supuesto, ahí está el dinero. Y yo hubiera querido tener ese recurso económico también, pero el contarme la historia de que es como, imagínate si yo hubiera entrado en la dinámica y decir, entonces fueron 3 años tirados a la basura porque todo el esfuerzo, no fue así. O sea, No, y perdí una también que parte. estás haciendo la diferencia porque ahorita dices, ya gané una parte del juicio y sigues adelante y pues también esta persona quizás ya no va a manipular o defraudar a otras personas. Quizás, no Ojalá. decimos que sea seguro, pero estás también haciendo una diferencia. Muchas de las personas cuando tienen fraudes del amigo de un amigo del amigo, que yo siempre les digo en las asesorías que siempre todo por contrato, tratar de disminuir los riesgos. ¿Por qué? Porque cualquier amigo el día de mañana va a ver por él y se va a desaparecer y no sabes si lo vas a volver a ver, ¿no? Y ahí te Uno va el error. piensa, pero no necesariamente sucede. Ahí te va el error. Había contrato. Y el contrato lo revisamos perfectamente. Mi mamá es abogada. Pero la confianza lo que hizo es que no hiciéramos y no firmábamos ese contrato frente a un notario. Y que la persona que estaba ay, se me fue el término, como la segunda firma, pues, del supuesto socio, esta persona llegó con la identificación, dice, oye, esta persona no va a poder venir porque le salió un tema, pero me mandó su identificación nada más para que lo puedan cotejar y demás y que no haya tema. Esta persona no estaba enterada del negocio. Ok, wow. ¿Ok? Entonces, son detallitos que en ese momento una persona con esa habilidad te los dice como cosa natural. De, oye, lo firmamos en el club donde siempre nos hemos visto. Yo acababa de tener a mi primera hija. Entonces yo andaba con la bebé acá. Y el hecho de que él se aprovechara de la situación, decir, va a ser más fácil para ti porque mira, ni te vayas hasta la notaría en 15 minutos. Tráete a la bebé y mientras firmas yo la entretengo, ¿sabes? Y para mí fue como, ay, qué bueno, porque sí, qué difícil, ¿no? Y con la amamantada y con el no sé qué. Entonces te hace las cosas parecer fáciles, parece que es una persona que está viendo por ti. Entonces, creo que eso es muy importante mencionarlo, ¿no? Sí. Bueno, debido a esta experiencia, ¿qué harías hoy diferente y qué le recomendarías a las personas que nos escuchan? Pues que tienen ahorros, que tienen dinero, que les ha costado mucho trabajo juntar y que de pronto los invitan a negocios que pueden parecer muy buenos. No hablamos de los rendimientos que te ofrecieron, pero muchas veces se van por rendimientos muy buenos o facilidades en ciertas cosas. Digamos, ¿qué consejo les podrías dar? Pues una experta en persuasión y también que entiende ya un poco más pues el fraude financiero. Pues creo que el primer consejo es diversificar. Efectivamente. No, eso es muy importante. Yo, por ejemplo, también entendí en ese momento que no porque a una persona cercana le haya funcionado un tipo de inversión, necesariamente es para todos. No, dije, a ver, yo mejor tengo que diversificar mis inversiones y, por ejemplo, tengo que pensar, yo no ser una empleada de una empresa y no tener como ese sueldo fijo, pues tengo que tener un ahorro, por un lado, no puedo de repente meter todo a una inversión, tengo por otro lado que invertir en mi propio negocio, porque si no invierto en mi propio negocio, ¿cómo lo crezco? Entonces, a veces el invertir no es nada más en tener como este rendimiento financiero, sino también un rendimiento en términos de capacitación, de crecer. Si yo aprendo más, puedo ofrecer más, puedo cobrar más, puedo dar más valor. Entonces la pregunta que empecé a hacerme también es cómo puedo aportar más valor y cómo esta parte del dinero que estoy ganando puedo invertirla en hacer
que yo puedo ofrecer más valor a partir de cosas nuevas que aprenda, alianzas nuevas que construya, materiales, ¿no? A veces hay que invertir en materiales para poder llegar a la gente. Entonces empecé también a invertir en mí. Y hoy que vivimos en una sociedad donde sí hay mucha gente que emprende, que son como freelancers, que va... pues que sepan que esa es otra cosa. Es una inversión que va a tener otro tipo de rendimiento, que a lo mejor no es económico, pero que indirectamente te lo va a traer. Y tercero, pues para que no te vean la cara, ¿no? Darnos cuenta que sí por algo hay procesos, sí por algo hay trámites que pueden parecer burocráticos, pero que son los que te respaldan y que te protegen. Y que una persona que a lo mejor que te defrauda no es porque realmente quiera hacerte daño, ¿ok? Puedes tener una buena relación, pero esa persona, en este caso, yo quiero pensar que a él lo defraudaron también. O sea, hay una parte de mí que digo, híjole, ni modo, va a tener que pagar por pues no haber hecho su parte. Él decía eso como, es que no, yo no sabía, es que a mí también me vieron la cara, es que yo también lo perdí todo. Pues sí, ni modo, pero ahora tú eres el que me invitó a mí el negocio. Entonces, dudarlo 2 veces, porque una persona puede tener buenas intenciones hacia ti, pero si esa persona no está bien informada, no está bien estructurada, etcétera, puede llevarte a ti entre las patas. Entonces, no siempre hay saña, pero hay que protegernos. Me encanta. Te voy a hacer unas preguntas y me respondes lo primero que se te venga a la mente para ir cerrando. Uy, entonces, primero, ¿cuál consideras que es tu gusto más culposo? Híjole, sí, va a sonar raro, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es? Tengo una obsesión por aprender. Me meto en tal cantidad de diplomados, cursos, másters, o sea, en esta misma dinámica, pero además me encanta, ¿no? En esta misma dinámica soy una persona muy, muy curiosa y muy entusiasta. Entonces quiero aprender de todo, lo que me llama la atención, ya me quiero meter de lleno, me quiero especializar. Y eso, claro que trae muchos beneficios, pero ¿qué crees? Que hay momentos en donde me saturo, Lizzy, y me genera culpa porque hay veces que de verdad no tengo tiempo ni para mí misma, pues, ¿no? O sea, hay momentos en donde estoy con prisa o me siento agobiada porque se me junta el lavado con el planchado, porque entonces es la chamba, pero soy mamá, tengo 2 hijos y además estoy casada y además soy hija única. Entonces, pues también mis papás están ahí. Y entonces eso a veces me genera culpa porque es como una adicción, no puedo parar. Ya sabes. Pero y a veces sí tiendo como a meterme como en esta camisa de 11 varas. Sobrecargarse. Sí. Ok, ¿qué harías si te regalan $1,000,000? Si me regalan $1,000,000, me encantaría, fíjate qué curioso, pero me encantaría abrir una clínica, un espacio en donde se aborde la salud de manera integral. Es decir, entender un lugar donde se entienda el cuerpo y a cada persona como seres multidimensionales y en donde se trate de forma preventiva y multidimensional. Hoy ese es es mi lado B, doy terapia relacionada con eso, pero no sé cómo me encantaría rodearme de especialistas en donde pudiéramos hacer equipo para poder ayudar a la gente de forma completa, eso. Me encanta ese proyecto. Dime 3 datos que nadie conoce de ti, datos random que nunca has dicho públicamente. Uy, datos random. A ver, primer dato random, como soy hija única, toda mi vida he tenido perros. Amo a mis perros, ¿no? Son como, por un tiempo como, los veía como mis hermanitos, ahora los veo como mis hijos. Actualmente tengo una perrita que se llama Felipa, acaba de fallecer una que tuve 14 años que se llamaba Lucrecia y siempre les pongo ese tipo de nombres. Felipa, Lucrecia, Ramona, Cirila. ¿Qué otros datos? Otro dato random, soy asidua a los masajes. Es así como que siempre que tengo una oportunidad es mi regalo. Un día un quiropráctico me dijo, tú por tu cuello necesitas Está hermoso, masajes. porque está bien largo. Sí, pero tiene sus pros y sus contras. Se ve bonito, pero me genera mucha tensión. Entonces mi quiropráctico me dijo, tú necesitas masajes semanales para descontracturar, pero casi que te lo pongo en receta. Y yo, ¿cómo no te puedo amar más? Entonces, como, me lo dijo el doctor. Y me lo cubre el seguro. Exacto, ¿no? Ojalá, no. ¿Cuál es la compra más cara y absurda que has hecho en tu vida? La compra más cara y absurda. A ver, me armé cuando llegó la pandemia, esta parte de no parar, ¿sabes? Como que dije, pues entonces ahora no puedo salir a dar conferencias y cursos, pues no voy a parar. Y entonces armé un estudio en mi casa
para poder dar conferencias virtuales y demás. Y entonces compré todo lo que yo necesitaba, ¿no? Desde el back, de todos tipos de colores y sabores, la cosa para sostenerla. Compré una cámara, una cámara Nikon que me salió carísima porque entonces era digital, pero la alta definición porque ya la persona que venía a grabarme no podía venir por la pandemia, entonces yo me la compré. Compré iluminación, compré micrófonos, compré todo. Y la verdad es que ahora me da risa porque literalmente todo lo hago con mi celular. O sea, ni uso la cámara, ni uso el back, ni uso Cosas que compraste y no utilizaste. Sí, caray. Bueno, ¿qué es lo que más disfrutas profesionalmente hablando? Disfruto mucho cuando veo transformaciones profundas. Cuando de repente una persona se acerca en la calle y me dice, Pamela, te quiero decir que escuché tu podcast con tal persona, te escuché en tal conferencia, con mis finanzas, desde luego, y me cambiaste la forma de pensar. Y cambiando mi forma de pensar me abría nuevas posibilidades y entonces pude replantear mi vida, pude resignificar mis dolores, mis traumas y te quiero agradecer. Esos momentitos son grandes regalos para el alma, ¿sabes? Porque entonces a veces cuando estás del otro lado de la pantalla, del otro lado del libro, no te enteras del impacto que estás generando. Y si bien claro que todo mundo quiere ganar dinero y por supuesto que disfruto cobrar por lo que hago porque además lo hago bien y pongo el corazón en ello y es parte del intercambio, una parte para mí fundamental de ese intercambio es saber que estoy realmente sirviendo, que estoy agregando valor y que estoy ayudando a transformar vidas. Por eso es que hoy no cambiaría lo que hago ni por la música, ni por ser maga, ni por la actuación, ni por el show business. Porque para mí esto es la verdadera magia, es alquimia de la pura y de la profunda. Me encanta, muchas gracias. Pues bueno, para cerrar me gustaría que nos dijeras dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, dónde encontramos tus libros. Aquí les dejo la portada del libro para que la vean. Con mucho gusto. Estoy en redes sociales como Pamela Jan, se escribe J-E-A-N, Pamela Jan MX. Ahí estoy en todas las redes sociales y me escriben, yo les contesto, así que téngame paciencia, pero yo contesto personalmente. Tengo una página también en donde pueden encontrar los talleres, los cursos que doy y también en donde buscar mis libros. Tengo 3, este es el tercero que publiqué el año pasado. Están en todos los formatos, en todas las tiendas, pero ahorita de repente puede ser que no los encuentren en algunas tiendas porque gracias a Dios han volado. Bueno, gracias a ustedes han volado. Pero en Amazon lo pueden encontrar fácilmente. Y la página es www.pamelajan.mx. Ahí estoy para servirles. Muchas gracias, Liz. Y pues la verdad es que yo te vi en algún momento en una conferencia donde hablabas también de parejas, ¿no? Y creo que mucha información muy buena que manejas. Entonces, para que la busquen, también lean los libros, que yo me lo voy a echar. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Y si les gustó el episodio, por favor, déjenlo en los comentarios. Hasta pronto.